De madrugada voy llegando y tú esperándome en la cama. Me desmaquillo pa' ponerme la pijama. Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido y te despiertas con un ¿cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes. Si llegué tarde a la casa es porque bailé con mi ex y se sintió como la primera vez. Dando vueltas se nos fueron las horas, nos quedamos a solas. Me alegro ver que a él también le va bien. Bailé con mi ex, no quiero que vuelva a pasar otra vez. Me lo encontré, bailamos y revivimos, no nos conocimos. Me alegro ver que a él también le va bien. Bailé con mi ex. Bienvenidos a Cafecito Doble. Gracias a todos los que están aquí miren, si es la primera vez que están aquí, yo quiero brindar por ustedes. Salud por con un ustedes. cafecito doble. Y para todos los que nos han estado acompañando desde el episodio 1 o desde hace algunos episodios, gracias por estar aquí nuevamente. Nos Sherry, juntamos todos los martes guapa. a las 8 de la noche. Gracias. Igual. Nos juntamos todos los martes a las 8 de la noche a tener unas platicadas fabulosas. Y bueno, hoy... No, espérate, ¿Qué? quiero decirles algo más. Ay, pues. Quiero decirles que a todos los que se han estado suscribiendo al Ajá. canal y ustedes no saben la emoción Sí. de Sherry mía, porque Sí. de verdad que eso le ayuda tanto a nuestro canal Sí. de forma que ustedes ni se lo pueden imaginar. Entonces, de verdad. Además, muchas a mí me gracias. gusta la campanita. Te estaba comentando hace rato que yo en mi cuenta personal estoy suscrita y tengo la campanita. La tengo activada. Me Muy encanta bien. ver como que ya viene cafecito. Ya. Muy bien. Ustedes, temazo, pero sobre todo invitada, o sea, como muero de emoción. Es una invitada de lujo, es una consentidísima Sí. y vamos a darles un preámbulo de quién es y después vamos a hablar del tema. Ajá. Primero la vamos a presentar. Ella es modelo, empresaria, directora, productora y Emprendedora, emprendedora. con su propia academia, que ya vamos a hablar de eso también. Y lo más importante es amiga. Tenemos hoy en Cafecito Doble a Melissa Valeriano. Hola, chicas. Hola, amorcito. Qué gusto estar con ustedes. Mi primera vez en Cafecito Doble. Un bebé, un proyecto que Bienvenida. ustedes me contaron hace Sí. unos meses y ahora ya es una realidad. Estoy del otro lado ahora porque yo tuve la oportunidad, déjenme decirles, de entrevistar a estas dos bellezas y que nos contaran de este proyecto tan bonito, verlo hecho una realidad, ver a tanta gente que se está suscribiendo porque ya tienen una más por aquí. ¡Qué bella! Comparten temas tan bonitos y que tenemos esta plática tan íntima, como ustedes lo dijeron, somos amigas, pero Sí. también consejeras de todo un poquito. De todo un poquito. Estamos viendo siempre, chicas. Gracias por tenerme. Qué honor estar aquí hoy. Ay, no, qué bella, Meli. Mira, te voy a decir algo de Meli. Ajá, Meli, ajá. ella, o sea, su personalidad, lo que ustedes ven, si no la conocen en persona, ella tiene una personalidad súper Ay, cool. no, Se nota, demasiado. se ve en la pantalla. Pero ella es 10 veces más cool, o sea, es mucho más cool de lo que ustedes se imaginan. Y qué honor tenerte como amiga y de verdad tenerte hoy aquí en Cafecito. Así Oye, Meli, te conocimos siendo una niña, porque Ay, era una sí. niña. Yo creo que no tenías ni 18, o sea, tendrías 18. No, ¿verdad? No, mucho. Tenía unos 16. 16. puede ser. wow. Usted, 16 años, y ahora Meli es mamá. No lo puedo creer para mí. Increíble. O sea, es mind blowing. sé. Que por Oye. cierto, Fernandito, o sea, qué guapísimo. No, ojazos. ¿Qué vas a hacer, Meli? Qué peligro ese bebé. La que me espera, Señor Jesús. Miren, es increíble. Ahora ya soy Doña Meli. Es cierto, soy mamá, mamacita, pues, Mamazota. Mamazota. mamazota, pero miren, la voy a tener complicada con Fernandito. Sí. O sea, a veces les prometo, me sale con unas locuras como
mamá, ya quiero tener hijos, tú vas a ¿Qué? ser abuela. No, Ay, mentira que me te muero. dice eso, Y no yo, me digas. sí, sí, Ay, dice que ya no quiere puede tener ser. esposa y que ya ¿Qué? quiere comprarle regalos a sus hijos. Y yo, Señor Jesús, Vos sudando frío. Meli, sí, qué sudando increíble. helado. Oíme, si se está graduando de nursery. Ay, no, No, qué sufrimiento. no Ah, quiero. ustedes. Es su última semana de clases, ha pasado rápido, pero en cada etapa, miren, ha sido tan bonita y he tenido la dicha, gracias a Dios, de disfrutar la maternidad de manera plena, de manera feliz, sana, pues con mi pareja, mi familia. Y Qué es una de las bello. cosas que, miren, yo no cambiaría por nada, porque ese era un sueño mío, la verdad, Sí. era como un sueño bien grande para mí ser mamá. Qué bonito. Entonces, Ay, lo estoy disfrutando demasiado, de verdad. Qué que sí. ay, lindo, Meli, qué qué bello lindo. verte en todas las etapas. Ojalá que Dios nos permita verte en muchísimas En más. todas. Y fíjate que de verdad que lindo tener este tema del que vamos a hablar, porque Sí. como les dije al principio, este es temazo ustedes. Y yo estoy Temazo. segura que muchos de ustedes ahí en la casa ahorita van a decir como, a mí también, obvio, porque todos somos víctimas de eso. El tema de hoy se llama Decimos que queremos, pero no lo hacemos. Y la pregunta es, ¿por ¿Por qué? Ujú. Entonces yo no sé ustedes, Sí. pero qué cosas como que siempre dicen, ah, sí, lo voy a hacer, pero no lo hacen, o sea, que dicen que quieren hacerlo Pues y yo no creo lo que logran. hay una variedad de cosas entre cosas pequeñas y cosas grandes, porque, Ujú. ¿verdad? Hay de todo. En mi caso, una de las pequeñas que yo les podría decir que siempre he querido y no lo hago, nunca, no sé, no lo he hecho, es aprender a andar en bicicleta. Ajá. Me encanta. Cuando estábamos pequeñas, nosotros mirábamos a nuestros primos que iban en paseo de bicicleta y nosotras nos quedábamos sentadas viendo porque, o sea, literal, no podemos andar en bicicleta. Y ya grandes también, o sea, he tenido como novios que me dicen, no, vamos a ir en bicicleta. Y yo como, eso no va a pasar conmigo. O sea, no sé andar en bicicleta. Entonces, creo que eso siempre he querido. Nunca me he puesto, ha habido muchas personas alrededor mío que me han querido enseñar, pero creo que la razón por la cual no he hecho esa específicamente ha sido porque me da muchísimo, muchísimo miedo. ¿Y vos, Meli? Ay, no, miren, es que es tan cierto y probablemente quienes nos están viendo ahorita se nos viene como algo tan pequeñito Sí. o algo súper grande a la mente. Si yo pienso en algo pequeño y uno dice, bueno, pero es algo tan trivial o tan fácil de hacer, por ejemplo, aprender un tercer idioma. Entonces, Total. Wow. todos en algún momento, ¿verdad? Como que lo decimos, ¿verdad? Porque parte de ese crecimiento o esas metas personales, pero en lo particular no es algo que a mí me dé miedo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hago? Porque en el camino existen ese montón de excusas. Entonces las excusas se convierten en ese factor de Eso. muchos, y me incluyo ahí, porque no hacemos las cosas. Tenés toda la razón, Meli. Y esa es una de las cosas que vamos a tocar el día de hoy, eso de las excusas. Uno es un experto y si nos dieran premios por la mejor excusa Correcto. del año para de no haber hecho lo que querías tanto hacer por todas nuestras excusas, ganas ese premio. yo me lo ganaría. Fíjense que sí hay un montón de cosas en las que yo puedo pensar, igual que vos decís, Meli, unas pequeñitas y unas, pues, obviamente grandes e importantes. No, échate una grande, Yo a sé- ver. Bajar de peso. Ay, Bajar de wow, peso, pero sí. no bajar de peso solo por bajar de peso, o sea, como ser flaca. No, hay algo más, más que va más allá por salud, por emocionalmente hablando, o sea, espiritualmente. Ese balance y ese equilibrio me ha costado muchísimo después de haberme descuidado. Entonces, como bien decía Meli, empezás a poner aquel montón de excusas y pretextos del por qué no, pero yo siento que una de las primeras preguntas que la verdad que uno tiene que hacerse es si realmente quiere hacer eso o no lo quieres hacer. Porque bien no dicen ustedes ese dicho de que no, es que si vos querés hacerlo, vos lo vas a hacer. No hay forma en la vida que si vos querés algo de verdad, o sea, de corazón, que no lo vas a hacer. ¿Qué Ujú. piensan ustedes de eso? Sí, miren, me parece tan bonito. Miren, yo creo que el punto de partida, porque ¿qué pasa? O sea, si estamos en las redes sociales, en el día a día, claro, vos ves nuevos emprendimientos, nuevos proyectos, y vos puedes caer como en esa ola y decir, ah, yo también, por ejemplo, quiero tener una tienda de ropa. Ajá. Y yo les digo que yo fui víctima de eso. Fue como, a mí me gusta la moda, entonces yo dije, ah, bueno, voy a intentarlo. Pero yo fracasé, ustedes, en el camino. Después dije,
voy a dejar a un lado la ropa, voy a intentar con los accesorios. Mm. Fracasé con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos decías en este caso, una de tus metas es bajar de peso. Yo soy una persona delgada, tal vez mi meta no sea bajar de peso, pero miren, si hay algo que a mí me cuesta mucho y lucho con ello, no me gusta ir al gimnasio. O sea, lo mío es por pura genética, soy consciente de mi Qué suerte, alimentación. Pero qué genética, amiga, porque ojalá No encontremos sé. un clip donde puedan ver lo imponente que es esta mujer en pasarela. La Ok, bella. seguí. Sí. Sí. Y entonces, créame que esa es como una de las cosas que yo cargo y digo, ok, Meli, ¿cómo vas a hacer? O sea, para que eso te guste, te entusiasme, te motives para hacerlo. Y créanme, es un paso que a mí me cuesta darlo. Entonces, ¿qué sería lo primero hacer ustedes en este caso y que a mí me ha servido muchísimo? Es conocernos a nosotros mismos. O sea, 100%. darnos cuenta cuáles son esas cosas que a nosotros nos gustan tanto, en qué realmente soy bueno. Eso es lo primero, identificar en qué soy bueno. Ok, por ejemplo, yo soy buena, por ejemplo, para el tema de la pasarela, para el tema de la televisión. Entonces, vos encontrás eso, lo identificás y decís, bueno, ¿hay alguien que pueda pagarme por esto? Aunque suene como tan sencillo, pero así lo es. O sea, en Así. ese autoconocimiento, yo creo que está parte de ese resultado que al final queremos que sea de éxito. Yo, por ejemplo, cuando me tocó, pues, aprender, como dicen, ¿verdad? Con la ropa, los accesorios, no era algo que a mí me encantaba, me motivaba la idea. Entonces, Ahí está. Ahí Ahí está, está. Meli, Eso porque es. por eso yo les decía a ustedes que la primera pregunta es, ¿usted de verdad quiere o no quiere? Porque Correcto. si no te apasiona lo suficiente, ¿Sabes qué pasa? Creo yo que entramos en esa batalla de tenés que, o sea, ¿querés o te han dicho que tenés que hacerlo? O sea, ¿realmente te hace feliz o te han dicho por allí, no, ¿sabes qué es lo que sí te va a funcionar si haces esto y haces esto y haces esto? Y posiblemente en tu cabeza, como tenés eso, el que debo hacerlo, tengo que hacerlo, entonces como que te clavas en eso, pero no lo estás disfrutando. Ya esa debería, en teoría, ser la primer razón por la cual un proyecto te puede fracasar, porque realmente tu corazón no está allí, eso no es lo que vos querés. Entonces, tal vez al mismo tiempo, lo que está diciendo Meli tiene toda la razón del mundo. O sea, sabes que te gusta porque lo sentís, es un sentimiento, sabes que te gusta y que sos bueno haciéndolo. Entonces, identificar eso creo que te puede ayudar a que realmente te dediques a algo que te da felicidad. Creo que al final se trata de que seas feliz, o sea, que te dé felicidad lo que vas a hacer. Y aquí estoy hablando a ustedes de todo, porque como puede ser un negocio, puede ser una carrera universitaria, o puede ser esa dejar de maestría, fumar, ¿cuánta gente dejar quiere de fumar, que es muy difícil. Tengo entendido que dejar de fumar es una de las cosas más difíciles que tenés, pero aquí también viene esa pregunta, pero ¿debes hacerlo o querés hacerlo? Ah, muy bien. Oíme, es que, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir otra cosa también que siento yo, ¿verdad? Que cuando uno está hablando debo de querer, o sea, vos deber como de qué, como un deber o porque la sociedad te lo está imponiendo. Porque también hay un montón de cosas que la sociedad te hace creer que vos querés, pero vos Sí, no las porque querés. ¿qué pasa? Solo Por que la ejemplo, sociedad Meli, una te persona dice. que ya tiene todo asegurado, o sea, ya tiene su buen trabajo, porque vamos a decir no trabajo, sino su negocio. Tiene su negocio, está haciendo buen dinero, no necesita graduarse. Estamos hablando de ese ejemplo en particular, o sea, no me he graduado y tal vez esta persona está pensando, ¿cómo me quiero graduar? Nunca me gradué, no tengo ese título, pero ya tenés un negocio súper exitoso, estás haciendo el dinero, entonces, ¿querés graduarte o debes graduarte o te han dicho que tenés que graduarte? Miren que es súper interesante. Y a mí me ha pasado, miren, en un montón de casos con personas obviamente que conozco, y me ha pasado obviamente aquí en mi casa con mi pareja, vaya, para ponerles un ejemplo bien puntual. Yo crecí pues en una familia lindísima, yo soy la única mujer, hermanos varones, y mi papá siempre ha sido una mentalidad bien visionaria, una mentalidad de emprender, una mentalidad de crecer. Entonces, eso es algo que mi papá pues me lo inculcó a mí. Sin embargo, eso no es una característica que el resto de mis hermanos tengan, a pesar de que crecimos en la misma casa. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo son mis hermanos. Un ejemplo ahora es mi pareja. Por ejemplo, mi pareja, él tiene su trabajo, él es feliz en lo que hace,
Y claro, tiene, ¿verdad?, su salario fijo y demás. ¿Qué pasa cuando yo a veces le digo a Fer, amor, mira que emprendamos en esto, hagamos este proyecto, pero él siento que no tiene como esa misma estrellita, como esas mismas ganas, como yo veo la idea de emprender o tener un negocio propio. Y eso está bien. También eso hay que respetarlo, porque, ¿me entienden? Está bien, así como ustedes lo decían, una persona que se graduó, que tiene su trabajo y es exitoso, ese es el éxito para una persona. Así como puede ser el éxito para mí el día de mañana, hoy por hoy, tener mi academia y mi propio negocio. No está mal el día de mañana y no es una obligación, como ustedes dicen, un deber, tener que emprender en un negocio. Usted se puede jubilar en su trabajo, puede ser la persona más feliz del mundo en lo que está haciendo o en lo que se desempeña, pero hay personas que digo yo, como es mi caso, que yo tengo que atreverme a nuevos retos, nuevos proyectos, ejecutar esos sueños, porque todo parte de un sueño, esa es la verdad. Quien es emprendedor, tenemos esos rasgos que somos soñadores, somos apasionados, y para mí ser emprendedor es cuestión de mentalidad y de espíritu y de corazón. Sí, y valor también. Fíjate que creo que lo que está pasando aquí, digamos, lo que vos hablas con tu esposo es tan, o sea, pasa mucho en diferentes lugares. A mí me ha pasado, también me pasó en un tiempo, y creo que sé la razón. Cada vez que uno emprende o que empieza un proyecto o que cambia a hacer algo, digamos que yo quiero hacer algo, pero va a requerir un cambio. Va a requerir un cambio en mi rutina. Por ejemplo, tal vez tengo que dejar mi trabajo, o sea, mi sueldo seguro, mi seguridad. De salir de tu zona me tengo que salir de mi zona de confort. Al final sigue siendo miedo, porque tenés miedo a que esto fracase y perdiste algo que ya era bueno. Y todos los cambios vienen con un reto, ¿cómo se dice? Riesgo. Con un riesgo. Entonces, creo que ese cambio es el que muchos, es como, ay, sí quiero, pero... Ay, no y sé es si que todos tenemos diferentes procesos. Esa es otra cosa que tenemos que entender, que hay un montón de personas que necesitamos un proceso rápido y hay otros que necesitan un proceso largo. Hay gente que necesita esa satisfacción inmediata, ¿sabes? En lo que están haciendo. Por decirte algo, la gente que quiere bajar de peso como yo, ¿qué pasa? Que uno se desespera porque uno quiere bajar de peso en 2 semanas y saben que eso no puede ser. O sea, y como te deja de dar esa inmediatez en la satisfacción, o sea, como que no es de hoy para hoy, como cuando vas a decorar un cuarto y quieres terminarlo en un día. Y no pasa así, ustedes. Los procesos son diferentes. Ahora, los procesos personales son todavía más complejos porque va a depender de nuestra mentalidad, de nuestros principios, de nuestras creencias, de un montón de cosas, de qué tanto te importa lo que la sociedad quiera de vos. Por eso es que estábamos hablando, ahorita que lo acabo de mencionar, ¿cuánta gente les ha dicho? ¿No se han fijado ustedes que nunca se está quieto con la sociedad? Primero, que tenés que graduarte, después que tenés que casarte, después que tenés que tener hijos, después que tenés que comprar una casa, un carro, y después que tenés que... O sea, son tantas las cosas que te han dado marcadas en la sociedad que tenés que hacerlo, y tal vez hay gente que no quiere tener... ¿Para qué se quiere meter en una deuda de una casa? Piensa una persona, sí, hay un montón de encuestas donde dice, ¿sabes que vas a ahorrar más dinero en tu vida si solo rentás? ¿Me entendés? O sea, todo va a variar de un montón de cosas. Por eso es tan importante saber claramente si de verdad querés eso. Yo, como les digo, sí quiero bajar de peso porque me quiero sentir bien, me quiero ver bien, quiero tener salud, ¿sabes? Como ese balance lindo. Entonces estoy dispuesta a meter el trabajo, estoy dispuesta a poner mi esfuerzo, mi disciplina y todo, porque a veces queremos 2 cosas al mismo tiempo, ustedes, porque quiero hacer ejercicio, pero también quiero descansar. Quiero dormir también. Quiero dormir, o quiero ver una serie que me fascina antes de dormir, pero yo sé que tal vez tengo un to-do list que tengo que hacer, pero también quiero ver la serie, ¿me entiendes? Claro. Ahorita estoy pegada con una, ya les cuento. ¿Sí o no? Que uno a veces quiere 2 cosas al mismo tiempo. Sí, yo sé. Miren, ¿y saben qué pasa? Eso es tan bonito que uno también lo debe respetar, que a veces uno es tan imprudente, digo yo, como, ajá, ¿y cuando te casas, Meli? ¿Y para cuándo el otro bebé? ¿Y para cuándo no sé qué cosas? Entonces, miren, uno tiene que tener prudencia
Eso es algo que mi familia me lo enseñó demasiado, porque uno no sabe las batallas que está pasando la persona, Es cierto. porque esa persona no está tomando ese siguiente paso como normalmente la sociedad lo dicta, o porque tal vez simplemente no quieren. Miren, yo al convertirme en mamá, cuando hay mujeres que se acercan y me dicen, Meli, yo no quiero o no puedo ser mamá. Así es. Entonces, son dos cosas completamente diferentes que solo de manera personal, en este caso la pareja, ¿me entienden? Lo manejan pues de forma difícil o están trabajando en ello. Son tantas cosas que yo creo que involucran eso, y cada uno de sus proyectos de vida también, así como querer bajar de peso, querer tener una familia. Hay cierto compromiso y hay cierto resultado que uno mejor que nadie conoce esos tiempos. Sí. O sea, yo por ejemplo en este caso, ustedes lo decían, me llama la atención lo que dijiste en este caso, Sheila. Mi mamá me decía, Meli, ¿sabes que ahora ciertas personas dicen que es mucho mejor alquilar que tener que hacerte un bien como una casa, porque estás pagando esa casa por 25 años y olvídate? Sí. Entonces, es cierto, o sea, es cierto, los tiempos van cambiando, o sea, ciertas conductas que tuvieron mis papás, que ellos se pudieron hacer de su casa súper rapidito, ahora es mucho más difícil para parejas jóvenes. Sí. Es mucho más difícil aquí en el país. Entonces, hay que adaptarnos a eso también, pero ser inteligentes en las decisiones que nosotros vamos tomando. Exacto. Y mira cuánta gente se mete así a esos rollos de comprar, y son unas deudas que le dan tanto estrés, Sí. y son tantas Te cosas que a generan veces, estrés. y si a la vez quieres, vaya, por decirte algo, si al mismo tiempo que quieres comprarte una casa, quieres renunciar a un trabajo que te hace súper infeliz, Sí, ¿cómo qué vas a horrible. renunciar a un trabajo Eso- que te hace infeliz? No, y eso te Si voy a tenés decir que esa es bien responsabilidad. importante que vos, que te des cuenta que la sociedad te va a empujar a querer hacer cosas que no querés hacer, como lo mencionábamos antes, y nunca quedas bien. No importa lo que vayas a hacer, no vas a quedar bien. O sea, si bajas de peso, estás muy delgada, pero si subiste de peso, estás muy gorda. Pero si rentaste, es mejor, pero ¿por qué no compraste casa si era mejor rentar? Pero si estás Ay, rentando, sí. es como, oíme, pero todo ese dinero que estás botando, mejor comprate una casa. Si tuviste un hijo Como propio, dice es Meli, como, ¿y el ¿cómo es otro? posible que te pongas a tener Ah. hijos propios si hay tantos niños que puedes adoptar? Pero si adoptaste uno, es como se te ocurre adoptar un niño cuando vos puedes tener tus propios hijos. O sea, niños, realmente les voy a decir que no vas a quedar bien. O sea, aquí el punto, y vuelvo y repito, es que te haga feliz. Cualquier cambio, cualquier decisión, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, creo que para tener éxito en hacerlo, primero es querer de verdad. Analicen si quieren hacerlo o si alguien los está presionando a hacerlo, porque puede ser no solo tu papá o tu mamá, puede ser tu pareja, o sea, tu esposo, o puede ser que hasta los propios hijos de una persona te pueden estar obligando a hacer algo que vos no querés hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas decisiones que tomamos. Fíjate, mira, otra cosa que bueno, que yo siempre digo, quiero hacer esto, pero, ay no, ustedes, que cuesta tanto a veces tomar esas decisiones tan serias. En mi caso también es como eso de prepararme para tener mi familia. Eso justamente es otro cambio de esos grandes, y uno a veces se resiste al cambio. Bueno, en el caso mío personal, pues también tengo que ver que mi esposo es bastante más joven que yo, y no necesariamente Pero cuando, mejor pues, amiga. Él va a tener más energía para cuidártelos. Meli, ¿sabelo que Nacho es el que va a andar correteando detrás de sí. mis hijos? Porque yo ya a mi edad ya no, Meli. Ya eso le va a tocar a él. Eso, pues que se prepare para lo bueno. Ajá, y es de esas cosas que sabes que vas como dejando, y como, bueno, no, porque la verdad nunca le dimos una prioridad a eso, y ahora como que sí lo analizamos y digo, ok, pero ¿qué pasos requiere prepararse para eso? Nunca, como en algún momento alguien me dijo, Meli, alguna mamá me dijo, es que nunca va a estar lista para tener un hijo. Es que nunca se está. No es que estás listo, pero hay ciertas cosas que puedes ir preparando, como una de esas cosas, como les digo, pucha, sentirse bien físicamente, estar así, después te toca andar. ¿Cuántas amigas tenemos que ya son mamás, como Sí. Meli, que es una exigencia física absoluta, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Miren, yo les puedo decir una cosa que para mí sí es un factor para querer hacer algo y al final no lo haces. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero es cuando me obligan. Les voy a contar ay, una qué historia. cólera, Sí, que te obliguen a hacer algo. Cuando nosotras tendríamos, no sé, unos 25
24, 25 años vivíamos en Miami, en Brickell, y teníamos a nuestros managers y nos puso, la que era nuestro manager, nos contrató a un entrenador personal. Mira, Meli, te voy a decir una cosa, nosotras desde los 6 años hacíamos ejercicios, éramos guías de aeróbicos cuando teníamos 11. Toda la vida nos gustó hacer ejercicios, pero que esa mujer nos obligara. Me acuerdo el primer día de ese entrenamiento, yo me subí al treadmill a correr enfrente del entrenador y se me rodaban las lágrimas de rabia, o sea, tenía un enojo interno y haciendo algo que a mí me gusta hacer, o sea, a mí sí me gusta hacer ejercicios, pero me estaban obligando y sabes pero mal. Emocionalmente te fregaron. No, o sea, no puedo, si me obligan, no puedo. Yo sé, es que, miren, yo creo que todo va a partir, vaya, qué cosas también nos limitan a no querer hacerlo. Por ejemplo, eso que ustedes decían. O sea, número 1, porque no me hace feliz o no me gusta. O sea, así de sencillo es. 2, porque me están obligando, me están forzando y eso suele pasar, ¿verdad? Tal vez si no hay una buena comunicación con tu pareja, si vos no estás alineada como en los mismos deseos o, en este caso, sueños que vos tenés con esta persona y a veces lo hacemos, miren, por puro compromiso, porque, vaya, pues ya, no discutamos más del tema y entonces hagámoslo. Pero ahí vienen las malas decisiones en el proceso, porque cuando no haces algo que no te gusta, cuando vos decís, ay, no, esto no es lo mío, no hay compromiso. Y miren, para mí esa palabra tiene tanto poder, porque el compromiso va a ser que tu resultado y ese proceso vos estés dispuesto a tener días buenos, a tener días malos, días qué importante eso. Entonces, ese proceso que no es de la noche a la mañana, porque muchas veces me dicen, vaya, les voy a poner un ejemplo con un cliente, mando una cotización, por darles un ejemplo, si usted tiene su negocio, uy, no, pero demasiado, Meli, o qué caro, no sé qué, pero ¿sabe qué pasa? Yo llevo 10 años ya en esta industria, esos 10 años representan tanto esfuerzo, tanto compromiso, tantos días buenos, malos, entonces, ¿sabe qué? Entonces, pues bueno, contrato, consigo otra empresa o otra persona. Pero eso es lo que voy. Miren, uno tiene que darse su lugar. Uno tiene que, en primer lugar, decir, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo he puesto en el camino, esto es lo que yo he invertido. Y ustedes al final del día, créanme que van a encontrar personas y empresas que acepten su valor y lo van a contratar por ellos. Usted no tenga miedo. Pero si hay algo que entender es que va a tomar tiempo y va a tomar sacrificio. Ustedes hablaban de la inmediatez y es tan cierto. Por ejemplo, uno lo quiere todo ya. Ahora puedes ponerlo en 2x la velocidad. Oíme, increíble. Todo lo quieres escuchar rápido. Oíme, ya no quieres sostener una conversación, un mensaje. Si ya miras un voice note que dure más de 1 minuto, ay no, va a estar demasiado tiempo. O que te llamen. Entonces, ¿qué decís de cuando te entra la llamada sin anuncio? Sin que te texten primero y te digan, porque Meli, yo vengo de un tiempo donde la gente llamaba por teléfono y vos no sabías quién te estaba llamando. Te llamaban y contestabas y ya, pero ahora es como yo misma estoy en eso. A mí me llaman por teléfono y yo, ay no, pero primero que me digan para qué me necesitan, ¿me entiendes? Me ha pasado. No lo hago siempre, pero me ha pasado. O sea, tenés toda la razón. Cierto. Vivimos en ese tiempo de la inmediatez. Correcto, pero dentro de esa inmediatez es cierto, todos, claro, tenemos nuestras obligaciones, vamos a 1000 por hora, pero yo creo que sí es importante como agarrar de lo bueno y de lo malo, yo creo que de diferentes tiempos y momentos que vivieron, ya sean nuestros papás, ya sean los abuelitos, ya sean nosotros, ya mi hijo va creciendo pues en otra época o en otra temporada, pero yo tengo una responsabilidad tan grande como mamá, ¿verdad? De criarlo con ciertas conductas y creencias, ¿verdad? Que a mí me moldearon y que me hicieron la persona que soy hoy gracias a mis papás. Entonces, no nos podemos dejar envolver del todo solo porque, está de moda. No, es que ahora los niños, ¿me entendés? Son así. O sea, tiene que ser parte de ese proceso. Fíjate que me encantó algo que dijiste que creo que es sumamente importante para poder lograr lo que queremos. Dijiste, tiene que ser tan fuerte para vos, o sea, no solo lo que vos querés, sino que te guste y te apasione, porque entonces vas a estar listo para tener un mal día,
para esos pequeños fracasos que vienen antes del éxito, porque el éxito va a venir. O sea, en todo lo que te propongas, porque ahorita tal vez estamos hablando de un negocio, pero eso va con todo, o sea, hasta con el aprendizaje de un idioma diferente, con lo que sea que nos propongamos, con lo que dije de la bicicleta al principio, no importa lo que sea, pero yo creo que si realmente querés, estás preparado para esas pequeñas como que tenés que estar dispuesto a los cambios, sí, dispuesto a sentirte un poquito incómodo, sí, porque no se trata de que estés completamente incómodo, ¿verdad? Pero sí se trata de acostumbrarte un poquito a salirte de esa zona cómoda y sentirte un poquito como incómodo con eso, porque eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Y eso también viene con los fracasos, o sea, el miedo al cambio, sí, y el miedo a algo que no estás acostumbrado, a esos placeres inmediatos. Claro que si te pones a pensar cuando te dicen, bueno, mire, sí va a llegar a su meta, pero le va a tomar prácticamente un año y vos lo ves tan lejos y a veces no estás dispuesta para todo ese tiempo y ese proceso al final probablemente es lo que más te conviene, que eso es otra cosa de la que ustedes deberíamos de mencionarle a la gente, que hay cosas que uno hace porque quiere, otras cosas que uno hace porque debe y otras cosas que uno hace porque le conviene. Y yo creo que es bien importante estar claros en eso, porque a veces uno hace cosas que le convienen, que no son necesariamente las que querés, pero que en un largo proceso, o sea, como a largo plazo, sí, es lo que más satisfacción te va a dejar en tu vida. Sí. Y es bien importante estar alertas a eso, observarlo y verlo. Tenemos que aprender a ver esas oportunidades. Y es que saben que también que a veces tenemos un tiempo, disponible para hacer algo. Y digamos que es un tiempo de ocio, porque la verdad uno necesita tiempo para todo, para trabajar, para divertirse, tiempo de ocio, tiempo de disciplina, tiempo de todo, ¿verdad? Aún cuando uno lo que quiere es tomarse más tiempo libre para viajar o para hacer lo que sea, estar sentado en un sofá y todo, pero aún así hay que preguntarse, porque estamos haciendo algo con nuestro tiempo, claro que sí, porque aún en ese momento estás aprendiendo algo de lo que estés haciendo te va a quedar como una lección en tu vida, aunque sea viendo redes sociales, pero estamos invirtiendo bien el tiempo que tenemos en nuestras manos, porque al final lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo, porque no regresa jamás, nunca. Entonces, lo que estamos pasando ahorita, estos minutos que estamos compartiendo, no vuelven. ¿Qué piensan ustedes? Miren ustedes, qué bonito que lo digan, porque para mí eso es una de las cosas que yo de verdad se los digo, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, por nuestro rubro de trabajo, el tiempo, ustedes, es tan valioso. Sí. Yo lo veo así, por ejemplo, como los futbolistas, ellos tienen un prime time, por así decirlo, o sea, que en esos años tenés que sacar el mayor provecho de tu potencial. Entonces yo les voy a decir que cuando entré a la televisión, yo dije, ok, Meli, vos tenés que sacar el mayor provecho en estos años, porque yo tenía una meta bien clara. Yo no quería estar, por decirlo así, toda mi vida en la televisión, y eso es una decisión bien personal, y voy a respetar el día de mañana a alguien que diga, Meli, yo puedo estar 30, 45 años en la tele y voy a ser feliz, y eso a mí me parece perfecto y maravilloso. Pero cuando nosotros somos conscientes de lo valioso como es el tiempo, ustedes ahí se van a poner metas, ya sea a corto plazo, metas a largo plazo, porque así como ustedes decían, ese tiempo no regresa. Yo, por ejemplo, voy a cumplir 9 años en la televisión y no puedo creer que ha pasado tanto tiempo ustedes, pero yo siento que en esos 9 años, a pesar de que entré súper jovencita, estaba súper chava, he aprovechado al máximo, se los prometo, cada año, o sea, cada proyecto yo me reto a mí misma. Yo entré ahí a las mañanas del 5 como presentadora y hoy por hoy yo puedo decir, bueno, Meli, evolucionaste de presentadora a productora. Sí. Entonces, el tiempo, ese es el valor que tiene. ¿Cómo evolucionaste con los años? ¿Qué cosas alcanzaste y dónde estás hoy por hoy? Entonces, nadie tiene que darlo por sentado cada día, cada minuto y cada segundo que tenemos. Eso que dijiste es tan hermoso, Meli, porque fíjate que a mí me gusta mucho hacer esa retrospectiva conmigo misma. Yo digo, ok, ¿dónde estaba hace 5 años? ¿Qué estaba haciendo hace 5 años? ¿Qué estaba haciendo hace 10 años? Y ver esa evolución. Y te voy a decir que he pasado muchos años donde a veces no he visto
evolución en las cosas que yo me he propuesto, en lo que me estoy dedicando. Y eso es bien importante. Pero mira, vos pasaste, es cierto, empezaste en las mañanas del 5 y ahora sos productora, ¿ok? Pero hay una cosa más que vos estás haciendo y que es, o sea, un sueño para tantas personas. Y quiero que nos platiques en esta parte del podcast, de la conversación, porque es bello lo que estás haciendo. Es un proyecto tuyo que empezó, bueno, contanos vos. Qué emoción. Miren, gracias de verdad por darme este espacio, chicas, porque cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de este proyecto, para mí significa un montón, porque ahorita nos están viendo tantas personas y que yo pueda impactar en una sola, para mí eso no tiene precio. Para mí, de ahí es el core, es como el corazón de la academia, como digo yo. Les cuento, este proyecto nació hace 6 años. Yo estaba en el patio, estaba con mi papá. Y mi papá, como les dije al inicio, es una persona tan visionaria que a mí me retaba siempre. Me decía, bueno, Melissa, usted ya terminó la universidad, ¿ahora qué va a hacer? Me dice, usted es buena en esto, esto y esto. Y yo, sí, papá, tenés razón. Entonces me dice, ¿por qué no monta aquí en el país una academia de modelaje? Actualmente no hay una, me dice. Y yo, papá, tenés razón. Entonces, siempre van a haber personas en nuestra vida que nos van a sembrar como esas semillitas o esos pequeños deseos o esos pequeños esponjoncitos que a veces necesitamos. Y para mí, pues fue mi papá y voy a estar eternamente agradecida con él. Este proyecto de la academia sí es un sueño bien personal mío, porque yo encontré una necesidad aquí en el país y lo viví en carne propia, es que no había pues una agencia como tal, pues que preparara talentos en aquel momento, que fuesen modelos, que tuviésemos ese sueño de estar frente a una pantalla. En otros países, y ustedes lo han vivido, chicas, como en México o Costa Rica, si nos vamos aquí cerca, hay una industria bien desarrollada, pero aquí en nuestro país vamos avanzando y eso es importante. Entonces la academia, hoy por hoy, más allá de ser una academia de modelaje, porque yo quería ir más allá de la belleza, porque hoy en día nosotros como mujeres somos más allá de una cara linda, tenemos tanto potencial, tantas virtudes y talentos que descubrir, que la academia tiene diferentes rubros, es decir, para alguien que quiera especializarse en expresión corporal, que quiera manejar, por ejemplo, en este caso mucho mejor frente a una cámara o simplemente una exposición de la escuela, que yo creo que eso es una de las cosas que a mí me aterrorizaba cuando estaba chiquita, me daba pánico escénico. Entonces, la academia tiene cada una de estas áreas que van desde automaquillaje, pasarela, expresión corporal, branding digital, etiqueta, y lo más bonito es que cada una de estas áreas es impartida por un experto, porque si algo que yo entendí en el camino es que yo no soy experta en todo. Yo, como lo dicen, no soy sabelotodo, no tengo conocimiento en cada uno, pero sí tengo personas que son excelentes en lo que hacen y que buscan la excelencia en cada uno de sus proyectos, en cada uno de sus negocios. Y entonces es ahí donde tenemos este staff maravilloso que digo yo, que estamos capacitando. Hasta la fecha ya tenemos más de 200 alumnas graduadas. Son alumnas que viajan de diferentes partes del país, ver esos sacrificios de muchas niñas que vienen del interior, que vienen con sus papás, que viajan todos los fines de semana. Para mí eso no tiene precio. Ya vamos a dar un paso importante, que vamos a tener nuestro local, primero Dios. Miren, eso le puedo decir esto, ese es un paso tan grande, ustedes no saben, porque como decíamos, de presentadora de televisión a productora de televisión y ahora propietaria de su academia con un local donde ustedes van a poder ir a prepararse, a aprender, o sea, aprender y a disfrutar del camino. Meli, ¿cuántas personas nos han escrito a nosotras? El otro día tuvimos a Shirley Pask, invitadísima, qué cosa más bella fue ese episodio con ella. Y cuánta gente comentaba allí, aquí no hay lugares donde puedan emprender cualquier tipo de arte que les guste. Esto que estás haciendo va a significar para la cultura del país tanto más de lo que vos te imaginás, que me muero de emoción. Y continúa, por favor, no te quiero. Se llama The Academy by Melissa Valeriano. Así se llama, y la verdad es que empezaste, yo recuerdo la primera vez que yo escuché de The Academy, ¿verdad que fueron talleres? Eso fue lo que fue lo primero. Imagínate la evolución. Imagínense la evolución, gente. Esto es grande. Yo sé, miren, eso es lo más bonito. Si ustedes, miren, tienen un negocio, cualquiera que sea la idea,
porque no hay ideas malas, de verdad. Si ustedes son felices haciendo lo que hacen, tal y como lo platicamos al inicio, créanme que van a tener éxito. Si ustedes, por ejemplo, el día de mañana son súper buenos en la cocina y preparan unas tortillitas deliciosas, pero si ustedes tienen la meta de ser la mejor tortillera del país, ustedes se lo tienen que creer en primer lugar. O sea, es creerse sus habilidades, es creerse sus capacidades y realmente buscar la excelencia todos los días. O sea, y estar dispuesto a que, como dicen, vas a ser Zoila. O sea, yo soy todo en mi proyecto. Estoy dispuesta en mi local, tener que ir a limpiarlo, barrer, trapear, recibir. O sea, tenemos que estar dispuestos, como dicen, a ponernos la camisa y a darlo el 100% todos los días. Porque claro, de llegar de local hoy, pasaron 6 años. Sí, wow. Entonces, Meli, y una pregunta. Utilizando tu negocio como ejemplo, ¿qué crees que sean los puntos para ir del punto quiero hacerlo, como, como lo dice el tema, quiero hacerlo pero nunca lo hago, o sea, lo quiero hacer pero no lo hago? ¿Qué crees vos que funcionó en tu ejemplo de negocio para pasar de querer hacerlo a sí hacerlo, para no quedarnos en ese no lo hice? Mire, lo primero para mí, ustedes, es la mentalidad. O sea, todos los que somos emprendedores o hemos dado ese paso, hay que tener esa mentalidad y esa visión súper clara, porque de lo contrario no va a dar resultado en el proceso. 2, que estemos dispuestos a que van a haber días difíciles, días más difíciles, pero que detrás de esos días difíciles viene ese aprendizaje y ese conocimiento que créanme que su negocio el día de mañana se va a convertir, pueda que el número 1 en el país. Sí. O qué es lo que lo diferencia del resto, por qué yo estoy innovando, por qué un cliente me va a querer contratar a mí. Entonces, dejar a un lado lo que está dictando la sociedad hoy por hoy, que el modelo de negocio es así, todo lo contrario. O sea, hoy es tan fácil que tan solo un clic ustedes podemos aprender un montón, podemos meternos a YouTube simplemente, podemos en Instagram, tutoriales, comenzar un negocio. Entonces, esas limitantes mentales hay que quitárselas. Esas barreras de la negatividad que mucha gente, miren, todos los días, que convierten la negatividad como parte de un hábito, así como es un hábito para mí, ¿ok? Lavarme los dientes. Muchas personas, ustedes caen en eso, que después es bien difícil salirse. Yo sé, yo he tenido mis días en que me he sentido triste, he tenido mis días difíciles, pero yo no he convertido ese sentimiento o ese estado de ánimo o esa mentalidad como en algo de todos los días, porque después se va quedando tan presente en mi corazón, tan presente en mi cabeza, que es bien difícil salir de eso, chicas. Entonces, para mí va a ser la mentalidad número 1, creértela, en este caso, conocerte a vos mismo lo suficiente como para decir, este es mi potencial y eso es lo que yo puedo llegar a hacer. Y algo que yo no quiero dejar a un lado es rodearse de buenas personas, o sea, aliados que los quieran ver triunfar a ustedes y que tengan esa misma visión y que el día de mañana no los vayan a arrastrar. Qué lindo, Meli. Fíjate que ahorita que estabas hablando de todo eso, yo digo, wow, a veces las personas soñamos tan en grande y quiero mencionar otra de las cosas que a uno a veces dice, quiero hacer esto, pero no puedo porque el dinero. El dinero viene a ser y a colocarse como una de esas cosas más grandes, de las razones más importantes por las cuales no hacemos algunos de los proyectos, porque obviamente estamos de acuerdo con que hay un montón de prioridades en el día a día. Hay personas que tienen ya una familia numerosa que tienen que mantener, o hay personas que pues muy jóvenes empezaron su familia, y entonces no pueden darse ese lujo de dejar un presupuesto así al ladito para algo que amen hacer o que toda la vida han querido hacer y no lo están haciendo. Y fíjense que ahí yo quiero que toquemos ese tema, porque yo sí siento que a mí, en lo personal, he necesitado mucho ese consejo y me lo han dado. Nacho, sobre todo, es una persona que me ha ayudado mucho a entender este tema de que cuando quiero hacer algo y lo que me detiene es el dinero, encontrar en todas esas formas de juntar ese dinero, de hacer ese presupuesto, es hacer... Y volvemos un poco a lo que les mencionaba primero. Hay cosas que uno tiene que hacer porque le conviene hacerlas. Hacer proyectos que ese proyecto tal vez no sea la gran pasión de tu vida,
pero ese proyecto te está formando un presupuesto como, bueno, como lo que hizo Meli al estar en Televicentro. Claro. A lo mejor esa no era como cuando estabas de presentadora, pues, que tal vez no era la gran pasión de tu vida, la televisión, tal vez la pasión de tu vida era lo que estás haciendo ahorita, pero convenía porque entonces estabas haciendo un presupuesto que seguramente la mitad se te iba en otras cosas, pero algún poquito de eso, Meli, sí funcionó para crear ahora, pues por lo menos las primeras bases de tu emprendimiento, es el sueño de la vida de ustedes. Yo creo que sí se puede. Todo el que diga que no siempre se puede, aunque te tome más tiempo. Hay gente que puede ahorrar más que otra, ¿verdad? Exacto, es que sí se puede y la cuestión es querer, o sea, ¿cuántas veces vos y yo no nos fuimos de nuestro país? Nos mudábamos de país, Meli, con $100 Wow, con $100, o sea, no estoy mintiéndoles, estábamos tal vez muy jovencitas, pero nosotras hemos hecho cosas, o sea, unas locuras, pero ¿por qué? Porque siempre hemos tenido una visión de dónde queremos llegar. Ahora, cuánto tiempo te tome es diferente, ¿verdad? O sea, ahí es donde ya viene como la madurez, en la madurez, aprender a cómo actuar, o sea, qué hacer para que te funcione más, porque obviamente es de lo que hablábamos, los pequeños fracasos que al final solo te llevan a un gran triunfo. Meli, ¿qué pensás vos de específicamente hablando de eso del dinero para que no sea un problema para hacer lo que quieres hacer? Claro, miren, me parece súper importante eso porque aquí en el país es algo que yo creo que hemos escuchado todos, o sea, ya sea de un familiar, algún vecino que nos diga, no, Melissa, pero es que yo no tengo el capital para invertir, o tienen razón, estoy bien ajustado, miren, mi sueldo está destinado para el día a día, que el supermercado, que el alquiler, que pago de la deuda, entre otras cosas, y es válido, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene sus prioridades. Pero la traducción del dinero, cuando nosotros queremos invertir en un negocio, no necesariamente es ese cheque o son esos 1,000 lempiras que usted tenga en físico. Por ejemplo, lo que ustedes decían es súper interesante. Claro, mi trabajo a mí me permitió ser esa plataforma para desarrollar el proyecto. Yo les prometo a ustedes, el proyecto de la academia, yo tenía 0 lempiras. Sí. Pero, ¿cuál era mi dinero? Fue mi tiempo en esta empresa, en este caso, hacerme de contactos, porque la red de contactos es otra fuente de inversión suya. Si usted conoce a algún amigo que tenga el capital, en este caso, su amigo puede ser también esa fuente de inversión. Entonces no hay que verlo el día de mañana, no, porque yo no tengo dinero, no tengo dónde sacar, no puedo ahorrar, no puedo hacer nada. Todo lo contrario, siempre hay una manera de hacerlo. Sí. Si ustedes, por ejemplo, en este caso decían, bueno, si me toca vender, pónganle, voy a vender 100 libretas de estas, bueno, señor, voy a ahorrar tanto, ¿verdad? Y ahí voy a empezar. Así es. No me va a gustar vender libretas, pero va a ser el camino para poder cimentarlo el día de mañana. Si hay decisiones importantes, miren, que no son en vano. Yo, por ejemplo, cuando recibí mi primer cheque, a mí no se me olvida, en Televicentro. Yo me lo gasté todo, ustedes, así como ustedes decían, todo. O sea, todo. Yo como en una semana dije, Señor Jesús, y yo, claro, vivía en la casa de mis papás. ¿En qué te lo gastaste, Meli? Contás todo el chisme. Pues mire, yo amo salir, o sea, esto yo creo que sí, fue en pura parranda. Qué rico. Sí. Así fue, yo me lo disfruté ese primer cheque. Miren, claro. Tenía 22 en ese tiempo. Ay, wow. Y entonces yo entré como en pánico, ustedes, porque yo decía, bueno, Meli, ahorita es la oportunidad que vos podés ahorrar, pues. Ajá. Entonces, ¿por qué es tan valioso, verdad? Ese timing o ese tiempo que uno tiene que identificarlo lo antes posible. Y miren, yo en ese tiempo salía con una persona que él era un corredor de seguros. Entonces, si ustedes miren, no tiene que ser su pareja, puede ser un amigo, fulanito, quien sea, me dijo, Meli, mira, esta es una buena oportunidad para vos, para que empeces a ahorrar. Miren, yo empecé un plan de ahorro a mis 22 con un banco en Estados Unidos. Miren, ya han pasado 9 años que yo tomé la decisión. Entonces, yo les prometo que son esas pequeñas decisiones. Yo en aquel tiempo decía de ilusa, como, ay, no, ese plan de ahorro, yo me voy a viajar por el mundo con el pisto y no sé qué. Pero yo ahora que lo veo en retrospectiva, al tomar esa decisión, yo digo, bueno, ese plan de ahorro yo finalizo en 2 años, cuando yo voy a cumplir 33,
lo voy a poder retirar y eso va a ser pues para mi hijo. Esa es la verdad. Y qué lindo, Meli, imagínate. qué importante Que lo que ni acabas por de decir. cerca vos pensabas para quién estabas trabajando. Exacto. Entonces, miren, esas decisiones, créanme que van a cambiarle su vida en algún momento. Y en este caso, pues va a ser para mi hijo. Son esas buenas decisiones que tomamos. Yo les prometo que en un abrir y cerrar de ojos no puedo creer que ya van a pasar 10 años. Wow, o sea, sí. así de valioso es. Y tampoco es que estoy ahorrando, o sea, por ponérselo así, si usted solo tiene la capacidad de ahorrar 100 lempiras, bueno, ahorre 100 lempiras diarios. Exactamente, ese era el punto. Ese No, y es el punto son- ustedes, que no se abrumen con tanta cosa. No hay que Es- abrumarse. Son pasos pequeñitos y en las decisiones más pequeñas es donde recaen los resultados más importantes y más impactantes de nuestra vida. Miren, no se abrumen porque les voy a decir una cosa, cuando uno tiene tanta confusión en la cabeza, están todas esas cosas que vos querés hacer, todas las cosas que tenés que hacer y muy diferentes las que terminas haciendo, porque nunca es lo mismo. A veces uno está con que tengo que hacer esto, tengo que hacer esta tarea, tengo que terminar esta tesis, tengo que hacer esto y te abrumas tanto con eso que debes como, no, pero es que lo que yo quiero es sentarme a ver tele porque Betty la Fea está buenísima y me quiero sentar a ver eso, pero estás con esa culpabilidad horrorosa viendo Betty la Fea y no puedes quitar tu mente de lo que tenés que ir a hacer porque tenés que terminar algo y al final terminas, no sé, planchando la ropa que es para mañana, para el trabajo, o sea, terminas en totalmente otra cosa que no es ni una ni la otra. Porque uno no se quiere sentir culpable, uno no se Exacto. quiere sentir culpable de que qué rico se siente ver esto. Son puras excusas para no decir, no perdí el tiempo, pues Exacto. terminé planchando lo que ocupo poner, lo que necesito para mañana. Exacto, sí. Pero no, ustedes Pero hay que no se aquí, abrumen. Sí, yo creo que, y lo más importante también es tener claro que tenemos un propósito. Todos los días necesitamos ese algo por qué despertarnos, pero no tiene que ser necesariamente ir a sentarse a ese escritorio o ir a recibir esa clase, pero si ese es el medio para llegar a ese propósito que tenés más grande, entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo con amor. Ustedes hay que hacerlo con amor y con visión, saber que te va a llevar a donde quieres llegar. Entonces, vamos a ir aterrizando algunos tips que Sí. nosotros consideremos que les pueden ayudar a ustedes para así hacerlo, ¿verdad? Porque al final es como paso diciendo que quiero hacer algo, no lo hago, pero bueno, ya entremos en si tienen algunos consejos ustedes, pues para que les Yo digamos sí, a ustedes. definitivo. Vámonos con eso también para que ustedes también piensen, ok, pues esto puede ayudarles de alguna forma. Meli, ¿quieres empezar encanta. vos? ¿O qué? Claro, perfecto. Yo feliz de la vida. Es que miren, no pudieron haber escogido un mejor tema ustedes, porque a mí Qué me bonito. encanta. Sí, qué De bonito. verdad, Vamos a hablar de- ayudarles a todas estas personas. ¿Algún tip ahí? Ok, si hay algo que a mí me gustaría decirles, así como lo decías, Cherry, si usted ahorita está en un trabajo que tal vez no sea su trabajo soñado o se está desempeñando en algo que tal vez no es lo que usted al graduarse de la universidad quiso hacer, si hay algo que a mí me han enseñado mucho es que debemos hacer las cosas con excelencia ustedes, aunque sea un día difícil, pero si nosotros podemos hacer las cosas al 100% todos los días, créanme que no hay mayor satisfacción de ello, porque al final nuestro trabajo y nuestras acciones van a hablar de nosotros y eso les va a permitir que todas esas puertas se abran. Si ustedes en este momento, así como lo hablamos hace un par de minutitos, el tema del capital o el efectivo puede ser difícil, créanme que si ustedes dejan esas pequeñas huellas, esas pequeñas, qué bonita, amor, esas pequeñas acciones. ¡Hola! Di ¡Hola, hola. Fernandito! Y hola, mi Hola, amor. amor. Miren esos ojazos que tiene Fernandito. O sea, sos Enseñar tus divino. ojitos. ¿Sabes cómo mover las cejas? Oh, Así. Qué cosa Tan más bello. hermosa. Pero miren lo que estoy comiendo. Sí. A ver. Buen provecho. ¡Ah, ¿Qué qué es? rico! Qué rico. ¿Le van a dar? Sí. Por favor, Cuando guárdame uno. Por favor, guárdame Tampoco uno. me guardanos. invitas a ver, chicas, aquí a visitarnos. Qué belleza. Bueno, Bienvenido chicas, siempre. Bello. Qué Esto, cosa más esto es bella. la vida real. Esto es la vida real. Así es. Es bellísimo, ¿no? Esos ojazos. Tan bellos. No, chicas, ya para aterrizar, pues mi consejo, como les decía, buscar esa excelencia, créanme que a ustedes les va a abrir un montón de puertas el día de mañana. Es importante que ustedes desde que se levanten hasta que se acuestan, todo
tiene una intención y esa Sí. intención ustedes deben verla, aunque sea algo tan sencillo que ustedes van con su compañero de trabajo o si están en la casa todo el día, ya sea con sus hijos, tratar de ser la mejor versión. Si ustedes, por ejemplo, decidieron ser mamás a tiempo completo, eso está bien, porque eso es lo que a ustedes les hace feliz, les llena Así es. y es una responsabilidad tan grande. Lo más importante es que ustedes les haga feliz. Y Sí. créanme que Dios, en primer lugar, va a abrir esas puertas en el momento idóneo. No hay que desesperarse. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Tengan paciencia porque Dios tiene el control. Ustedes le entregan el control a Dios y trabajan concentrados, enfocados y sí pueden lograrlo. Desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, como una dieta, o sea, como bajar de peso o dejar de fumar o sacar ese tercer idioma que querías aprender o ese viaje que nunca pudiste hacer porque te da miedo. Pierdan el miedo y eso vendría siendo el tip que yo les quiero dar. Lo mencioné antes, pero pienso que es lo más importante cuando uno quiere hacer algo y no se atreve. Las excusas casi siempre vienen acompañadas de miedo. Puro miedo. Casi siempre uno dice como, ay no, lo que pasa es que no voy a ir porque pasó algo y realmente tal vez te da pánico escénico, o sea, pánico de la sociedad, te da miedo encontrarte con muchas personas que te van a ver gorda o que te van a ver fea o que te van a ver esto, que te van a ver lo otro. No. Y tal vez allí en esa reunión te vas a encontrar esa pieza que necesitas, ese escalón para tu siguiente negocio, que no tiene que ser necesariamente de negocios, puede ser en una cosa, en una fiesta o en una reunión social, te puedes encontrar a esa persona que te va a llevar al siguiente paso. A nosotras nos ha pasado 1000 veces, nosotras conocimos a uno de nuestros productores y a la persona que gracias a él, a una fiesta en Navidad, conocimos a Rudy Pérez, quien nos presentó a Verónica Castro y a su mamá, que fueron quienes nos ayudaron a llegar y establecernos en México en nuestro primer viaje. Ustedes nunca saben a dónde ni cómo, entonces el temor tienen que quitárselo. Sí, no es el mejor amigo. No es el mejor amigo, o sea, para lo que sea. Y ese sería mi tip. Bueno, y yo pues sí, como decía Meli, el objetivo de la vida final tiene que ser encontrar la felicidad. Y dicho eso, quiero decirles que se planteen bien esa cosa que quieren hacer hace mucho tiempo y no la han hecho. Primero, pregúntense, ¿realmente es lo que quiero? Segundo, ¿qué pasaría si nunca lo logro hacer? ¿Cómo cambiaría e impactaría mi vida si lo logro hacer? Y dependiendo de esas preguntas, de esas respuestas, perdón, a esas preguntas, tomen esa decisión. Y les voy a decir algo, si ustedes si se dan cuenta que no era por allí, no pasa nada. Si se dan cuenta que lo que tienen que hacer al final es dejar ir, soltar, dejar ir esa idea que los ha torturado por tanto tiempo, como que tengo que terminar esto, o tengo que conseguir lo otro, o tengo que comprar lo otro. Si no es lo que, o sea, si de verdad no lo necesitan si no cambiaría su vida en absolutamente nada, si lo tienen, si lo logran, pueden dejar ir. Hay que aprender también a eso, a dejar ir, porque no hay que torturarse. Al final se trata de ser feliz. Entonces, mi consejo sería ese. A veces hay que aprender a soltar cosas. Qué lindo. Meli, mira, de verdad, gracias por habernos acompañado, porque, mira, los consejos que nosotras le podamos dar, como dijiste antes, si a una persona le llega, o sea, le impacta y le ayuda de alguna forma, ya nosotras hicimos lo que teníamos que hacer. Sí. Amamos tenerte aquí. Gracias, Meli. Vos sos lo más bello. No, ustedes de verdad son tan lindas, las felicito porque ustedes también se animaron a dar este gran paso, que es este proyecto de Cafecito Doble. ¿Ves? Que Eso es otro comenzó ejemplo. en un papel, comenzó en un sueño de las dos y lo están haciendo. Y va a ser tan bonito. Yo estoy segura que este proyecto va a evolucionar, va a seguir despegando. Amén. Y va a llegar a muchas partes del mundo, chicas. Es un honor de verdad para mí haber estado aquí hoy hablando de un tema que a mí me gusta muchísimo y quiero saludar pues a toda la gente linda que se conectó, que va a ver este video y que lo va a compartir.
Sí. Sí, Y acuérdense que gracias. si no lo están viendo ahorita en vivo, se lo perdieron por alguna razón, pueden ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube, Sherry y Sheila. También nosotras pasamos subiendo los links para que vayan directamente. Tenemos todas nuestras redes sociales, Cafecito Doble, Sherry Sheila, y nuestras cuentas personales también. Meli, te quiero. Gracias. Yo a ustedes las quiero un montón. Bendiciones, saludos a todo su crew que está ahí también. Eso. Nos vemos el próximo martes, mi gente.